¿Está bien? Bueno, Perfecto, se ve. Ahí se ve bien. ahí estamos. Bueno, como dijo David, el objetivo de la clase de hoy es una introducción a la construcción de viviendas, y para eso yo les voy a contar mi experiencia en la práctica profesional supervisada. Yo me recibí hace poco y en mi caso fue la última materia que rendí, no necesariamente es la última, pero bueno, en mi caso se dio así y eso me permitió a mí identificar en el desarrollo de toda esa práctica todas las materias de la carrera que fui viendo. Para los que no sepan, uno tiene que hacer una práctica profesional supervisada que consiste en desarrollar un trabajo afín a la carrera, sobre el que después se hace un informe documentando todas las tareas que se fueron haciendo. Entonces, bueno, en mi caso, yo la práctica la hice en un estudio de arquitectura que se dedica a realizar proyectos de vivienda y la posterior dirección y ejecución de obra. Entonces, para hacer esta presentación, yo lo que consideré fue una de las obras en las que tuve participación, porque justo se dio que empezaba de cero, entonces pude ver todas las tareas desde el principio de esa obra y las fui documentando. Así que el objetivo sería explicarles a modo general las características de esta obra y las tareas que se fueron haciendo a lo largo del avance, lo que incluye los distintos procesos constructivos que se fueron usando en cada etapa. Así que bueno, la idea sería que les quede como este conocimiento general de los distintos temas, y en el camino les voy a ir nombrando también las materias, donde después van seguramente a desarrollar todo esto más profundamente, para que vayan conociendo un poco más también. Así que bueno, en primer lugar les voy a contar un poco del proyecto. Se trata de una vivienda unifamiliar que se proyectó para una familia de 4 personas y que se desarrolla en 2 plantas. La planta baja está formada por la cocina, el comedor y el estar integrado, 2 dormitorios, un antebaño y un baño completo. Después tenemos la galería semicubierta y un baño por el dormitorio principal, que incluye el vestidor, un antebaño, un baño completo y también una terraza accesible. Con respecto a la zonificación, que el profesor me comentó que estuvieron charlando también, podemos ver por un lado el sector público de la vivienda, que está acá indicado en color amarillo. Después el sector privado, que comprende los dormitorios. Vemos también la circulación vertical, que sería la escalera, indicada en color celeste. Y por último, el área de servicios, que incluye el baño exterior y el lavadero. Eso con respecto al proyecto. Y de acá en más les voy a contar sobre la obra y las distintas etapas. El primer paso fue realizar el estudio de suelo. Hacer el estudio de suelo es muy importante porque nos da información sobre las características físicas y mecánicas que tiene el suelo donde vamos a emplazar la obra, y en función a esas características nos va a recomendar cuál es el tipo de fundación que conviene ejecutar. También puede brindar recomendaciones respecto de ciertas precauciones constructivas, que más adelante les voy a explicar qué pasó en este caso en particular. Entonces, el estudio de suelo en este caso se realizó a través de 2 sondeos. Acá vemos una foto del terreno y la ubicación de cada uno de esos sondeos dentro del terreno. Y este estudio de suelo comprende tanto las tareas que se realizaron en campo, es decir, sobre el terreno, como las tareas que se van a realizar luego en el laboratorio sobre las muestras que se tomen del suelo.
Con respecto a las tareas de campo, como les dije recién, se hicieron 2 sondeos de 6 metros de profundidad cada uno, y en cada metro de avance de esa perforación se realizó el ensayo normal de penetración, o SPT. Además, se tomaron las muestras y se hizo una descripción tacto-visual de los sedimentos, los espesores y las secuencias. Les explico más o menos de qué trata este ensayo de penetración para que tengan una idea. Como les dije recién, en cada metro de avance se va realizando este ensayo. Entonces, una vez que se llega a la profundidad deseada, por ejemplo al primer metro, lo que se hace es colocar el sacamuestras de Tersay, que está vinculado a una cañería, y se coloca un taco de madera como referencia, apoyado en el terreno y contra esta cañería. Y se hacen marcas cada 15 centímetros. Se marcan 45 en total, dividido cada 15. Entonces, después, el sacamuestras se hinca en el suelo, golpeando la cañería con un pisón que tiene un peso normalizado y que se deja caer desde una altura que también está normalizada, y se cuentan el número de golpes necesarios para hincar cada uno de estos tramos de 15. ¿Ven? Acá tenemos el antes de la hinca y el después, cómo esto va penetrando el suelo. El sacamuestras de Tersay además lo que hace es retener el suelo, entonces esto después se coloca en un portamuestras y se lleva al laboratorio. Es importante tener en cuenta que los primeros 15 centímetros, en realidad, si bien se cuenta el número de golpes, no se tienen en cuenta porque puede pasar que después de haber hecho la perforación, el suelo acá quede modificado, o que caiga un poco del suelo del talud, o que, por ejemplo, si se hizo una perforación con agua quede barro o algo así. Entonces, esos primeros 15 cuentan los números, pero en realidad después no son tenidos en cuenta, sino que vamos a considerar los 30 centímetros siguientes que son representativos del suelo original, digamos. Bien, y después, como les dije, tenemos las tareas de laboratorio para determinar las propiedades físicas y mecánicas sobre esas muestras que se llevaron. Por ejemplo, hay que determinar el contenido natural de agua, el límite líquido y el límite plástico. Les cuento la definición de estos límites, así de forma general. El límite líquido es el contenido en humedad en porcentaje, a partir del cual el suelo pasa de un estado líquido a un estado plástico. Y el límite plástico es, nuevamente, el contenido de humedad en porcentaje, pero para pasar del estado plástico a un estado semisólido. Y la diferencia entre estos dos límites se llama índice de plasticidad. Después también se determina la fracción limo más arcilla por lavado sobre el tamiz número 200. Se clasifica la muestra de suelo por el sistema unificado de Casagrande. Los sistemas de clasificación lo que hacen es dividir los suelos en grupos y subgrupos, teniendo en cuenta distintas propiedades, como por ejemplo el límite líquido que les dije, el límite plástico, la distribución granulométrica, entre otras cosas. Y por último, se hacen ensayos triaxiales para obtener los parámetros de corte. Con respecto a la distribución granulométrica, es importante hacerla porque cualquier masa de suelo está formada por granos que tienen distintos tamaños. Entonces, para clasificar los suelos, se hace esta distribución granulométrica. Para eso se toma una muestra de suelo seco que se hace pasar por un apilo de tamices que tienen mallas, no sé si logran ver en esta foto, con aberturas que van desde un tamaño mayor a uno menor. Entonces el suelo, en función de su tamaño, va quedando retenido o pasa, según sea el tamaño de la abertura, y al final lo que se hace es determinar la cantidad de suelo retenida en porcentaje que queda en cada uno de esos tamices, y se traza una curva granulométrica.
Todo esto quizás ahora no se entienda demasiado, pero bueno, sepan que después en una materia que se llama geotecnia van a estudiar durante todo un año las propiedades del suelo, van a estudiar bien todos los ensayos, van a ver qué significan los resultados de esos ensayos, así que bueno, más adelante lo van a profundizar. Bueno, y finalmente el estudio de suelo lo que nos da, en función de todos esos ensayos, es la estratigrafía, del suelo. Esto yo se los muestro como para que vean qué es lo que uno recibe cuando pide un estudio de suelo, es como para que tengan una idea de qué es lo que se ve. Entonces, en cada uno de los sondeos se describe todo lo que se fue encontrando, ¿no? Se pone la profundidad, la descripción del suelo, la clasificación, se marcan estos valores que les fui contando, límite plástico, límite líquido, en fin. Y en este caso en particular, lo que se detectó, por ejemplo, también fue la presencia de suelos expansivos en la parte superior de las capas de suelo. Los suelos expansivos son aquellos que frente a la humedad pueden cambiar significativamente su volumen, y es muy importante detectarlos porque en función de eso ahora vamos a ver que el estudio de suelo recomienda ciertas acciones a tener en cuenta para mitigar el efecto que pueden tener. Entonces, por último, lo que nos brinda el estudio de suelo son entonces las recomendaciones que les decía. En este caso particular de esta obra les hablo yo, lo que recomendó fue, por un lado, ejecutar pilotines perforados y hormigonados in situ. El estudio de suelo nos recomienda el diámetro de esos pelotines y la profundidad de apoyo de la punta. También recomienda ejecutar vigas de arrastramiento que vinculan a esos pilotines a nivel del terreno. Acá vemos un gráfico de cómo sería esto. También habla de que las excavaciones para realizar las fundaciones se pueden proyectar con los taludes verticales. Y como les dije anteriormente, dado que se detectaron suelos expansivos, recomienda ejecutar veredas perimetrales que se van a hormigonar, después lo vamos a ver mejor, en conjunto con estas vigas de arrastramiento, que tienen como principal función reducir los movimientos que puedan llegar a haber. Y además recomienda colocar debajo de estas vigas una plancha de telgopor. La tarea siguiente a realizar, ya digamos, para dar inicio a la obra, es el replanteo. El replanteo tiene como objetivo trasladar al terreno las dimensiones que están establecidas en el plano. No sé si vieron algo de plano de replanteo, pero les cuento rápidamente que uno lo que hace es establecer ejes de replanteo, en general 2, según el tamaño de la obra pueden ser más, que se ubican convenientemente, y lo que uno va haciendo es acotar los distintos elementos, midiéndolos desde el eje de replanteo hacia el elemento que quiero replantear. Igual más adelante les voy a mostrar un ejemplo que lo van a ver más claro. Entonces, en este caso, lo primero que vamos a hacer es ubicar los ejes de replanteo en el terreno. Para eso, antes, vamos a ubicar los mojones, que están acá, en las esquinas del terreno, que los va a ubicar el agrimensor, y vamos a unirlos atando un hilo. Como en este caso, sabemos que este lado, que está formado por el mojón número 2 y número 4, es un lado recto. En primer lugar, vamos a marcar el eje de replanteo 1 porque sabemos que forma un ángulo de 90 con este lado vertical del terreno. Entonces lo que hacemos es, ya tenemos el hilo tendido para indicar este lado, y vamos a medir este valor que acá indica 21 metros, que es por donde tiene que pasar el eje de replanteo 1. Ustedes ven, ¿no?, cuando yo marco con el mouse. Sí, profe, está bien. Ok.
Bueno, entonces vamos a medir esos 21 metros y se clavan unas estacas para tender este hilo que tiene que estar perpendicular. Entonces, en primera instancia, no sabemos si esa perpendicularidad está, y para eso lo que hay que hacer es controlar la escuadra. Para controlar la escuadra, básicamente lo que hacemos es marcar sobre el eje de replanteo, y en este caso, sobre el lado del terreno, por ejemplo, 3 y 4 metros, para después controlar que la hipotenusa, digamos, de este triángulo rectángulo, mida 5. Porque nosotros sabemos que este ángulo tiene que ser recto, ¿no? Se pueden usar otras medidas, o sea, acá lo que se tiene que cumplir es el teorema de Pitágoras, digamos, del triángulo rectángulo. Entonces, de esa manera, una vez esto se va acomodando, o sea, lo que vamos moviendo es el eje de replanteo, en este caso porque el lado del terreno lo tenemos fijo, y se va acomodando, se va midiendo constantemente, se van haciendo las marcas, hasta que esto mida sí o sí, en este caso, por ejemplo, 5. Y una vez que eso pasa, ya se deja fijo este primer eje. Y a continuación se va a marcar el segundo eje de replanteo, que sabemos va a formar un ángulo de 90 grados con el primer eje de replanteo. Y repetimos el proceso. Sabemos que el eje número 2, desde el lado del terreno, está a 12 metros, entonces marcamos esos 12 metros, primero sobre el eje de replanteo 1, se tira el hilo perpendicular a ese eje de replanteo y se vuelve a controlar la escuadra hasta que se vuelva a cumplir esto, y una vez que eso pasa, se deja fijo el segundo eje. Bueno, una vez que tenemos los dos ejes, en este caso lo que se hizo fue realizar un corralito para marcar después todas las medidas del plano de replanteo. Que acá, si tenemos un ejemplo que es lo que yo les decía, tenemos el eje el número 2, el eje número 1, y, por ejemplo, en este caso tenemos las de fundación que se replantean los filos. Entonces ven, esta medida, por ejemplo, 426, se toma desde este eje hacia el primer filo, hacia el filo interno, después hacia el filo externo. Entonces, como les dije, en este caso se hizo un corralito, porque lo que tiene bueno el corralito es que queda fijo por fuera de, digamos, toda la obra, y siempre se puede recurrir a él y no se toca más. Entonces, una vez que se hace bien el replanteo, que es muy importante hacerlo con cuidado y todo el tiempo controlar las medidas, controlar la escuadra, una vez que sabemos que todo eso está bien controlado, ya queda fijo y no se mueve más. Entonces, para hacer el corralito, en primer lugar se tomó una medida, vuelvo un poquito para atrás, respecto de alguno de los ejes, que sea mayor al área que me va a involucrar la obra en sí, digamos, y en este caso, por ejemplo, se marcó con un hilo el primer lado que va a ser paralelo al lado del terreno. Y se repite lo mismo que les conté del eje de replanteo, pero con cada uno de los lados, porque yo quiero formar este rectángulo y sé que los ángulos que van a ir formando también tienen que tener 90, entonces voy marcando con los hilos y voy generando primero ese corralito de hilos. Y una vez que está, se van clavando tirantes de madera a lo largo de cada uno de esos hilos. Para unirlos y efectivamente generar el corralito, se utilizan tablas que se colocaron ya a nivel para utilizarlas más adelante como referencia en el movimiento de suelo. Entonces, lo que se hizo fue, con un nivel láser, se paró, digamos, en el punto más alto del pavimento frente al terreno, y se fue posicionando en cada una de estas maderas el receptor. El receptor lo que hace es captar ese láser y tiene unas flechitas que te indica si tenés que subir o bajar el receptor hasta que queda posicionado en el punto correcto, digamos. Va haciendo incluso un pitido que te avisa dónde tenés que dejarlo puesto.
Entonces, este corralito lo que se quería era que quede el filo superior de estas tablas a 1 metro respecto de ese punto del pavimento. Entonces, en cada una de estas maderas se fue posicionando el receptor, se hizo una marca, y después se van uniendo con estas tablas. Entonces sabemos que la parte superior de todas esas tablas está formando un plano que está a 1 metro con respecto a ese punto donde se posicionó el nivel. Como les dije entonces, se va después marcando cada una de estas medidas sobre las tablas, y en este caso, además de marcar los filos de las vigas de fundación, también se marcó el centro, y para diferenciarlo se utilizan clavos distintos, porque ese centro va a coincidir después con el centro de los pilotines y el centro de los muros, que más adelante también vamos a tener que replantear. Así que, bueno, una vez que se va midiendo todo esto y se va marcando sobre cada uno de los lados del corralito. Bueno, una vez que terminamos con esa tarea, pasamos al movimiento de suelo. Para hacer el movimiento de suelo, en primer lugar, se tuvo que determinar a qué nivel tiene que llegar la base de suelo seleccionado. Para eso, nosotros determinamos cuál es el nivel de piso terminado que queremos en planta baja. Y una vez que conocemos eso, que en realidad lo determinamos nosotros, conociendo el espesor del paquete de piso, por ende vamos a determinar el nivel al que va a llegar la parte superior de esta base de suelo seleccionado. Entonces, como yo les dije anteriormente, nosotros ya teníamos ese plano de referencia con el corralito, que estaba a 1 metro. Y en nuestro caso, se había determinado que el nivel de piso terminado llegue a 40 centímetros sobre el punto más alto del pavimento. Y conociendo este espesor de paquete, conociendo el espesor del paquete de piso que les dije, se terminó sabiendo que la parte superior de la base de suelo seleccionado tenía que quedar a 20 centímetros con respecto a ese punto del pavimento. Entonces, si teníamos el corralito a 1 metro y la base de suelo seleccionado tiene que llegar a 20, lo que se fue haciendo fue marcar desde la parte superior del corralito 80 centímetros hacia abajo, e indicándolo con estacas, para saber que ese es el nivel al que tiene que llegar la base de suelo seleccionado. Una vez que se hizo eso, el siguiente paso es marcar sobre el terreno, se marca con cal, toda la silueta, digamos, de la obra, de la superficie que va a ser intervenida por el movimiento del suelo, y a partir de ahí directamente se empieza. En primer lugar, lo que se hace es extraer la capa vegetal. Para eso se utilizó una retroexcavadora cargadora, que va retirando toda esa capa vegetal. Acá se ve cómo se va acumulando, y eso después se retira del terreno con camiones. Y acá vemos un compactador vibratorio pata de cabra, que es más adelante para compactar. Entonces, una vez que se retiró toda esa capa de suelo vegetal, llegan los camiones con el suelo seleccionado, lo vuelcan, y después con la pala frontal de la máquina se va distribuyendo, y por último se va compactando, como les dije, con el rodillo pata de cabra. Esta tarea se va haciendo en capas hasta llegar a ese nivel que habíamos marcado, que sabemos que es el nivel superior que tiene que tener entonces toda esta base. A continuación, lo que se hace es ejecutar la cimentación. Recordando lo que les dije del estudio de suelo, había recomendado hacer pilotines y vigas de riostramiento. Estos pilotines, en este caso, 30 centímetros de diámetro, y la profundidad de la punta tiene que estar a 3 metros, y separados como máximo 1,50 m entre sí.
Y después las vigas de arrastramiento que los vinculan y sobre las que se van a apoyar luego las paredes también. Entonces, acá vemos un gráfico para que se entienda un poco mejor esta idea de que tenemos el pilotín y después estas vigas de fundación que los vinculan. Ahora les voy a mostrar mejor en fotos, pero para hacerlo uno ejecuta el pilotín y después estas vigas quedan contenidas en el espesor de esa base de suelo seleccionado que hicimos, entonces lo que vemos es esta zanja, o sea, el pilotín no llega hasta la parte superior de la base de suelo seleccionado. Vemos los pilotines y las vigas. Bueno, el primer paso para empezar a ejecutar los pilotines es el replanteo. Entonces, volvemos a las marcas que habíamos hecho en el corralito. Por eso es muy importante que el replanteo esté bien hecho y con mucho cuidado. Como les dije, se replanteó el centro de las vigas de fundación que coincide con el centro de los pilotines. Entonces, lo que se hace es marcar, en primer lugar, los centros de esas vigas, y sabemos que, volviendo a esta fotito para que se entienda un poco mejor, sabemos que en el encuentro de dos vigas en esquina hay un pilotín. Entonces, se marcan estos pilotines de esquina y después en los tramos intermedios entre pilotines de esquina se va marcando la distancia a centros según el plano. Para indicarlos se colocan unos hierritos que también se pueden indicar con cal, como para identificarlos un poco mejor. Una vez que terminamos el replanteo de los pilotines, pasamos a la perforación. Es importante que esta perforación se haga vertical, tener en cuenta eso para que no se haga una perforación torcida. Entonces, se coloca la perforadora, que tiene en su extremo inferior un tornillo helicoidal, que va reteniendo el suelo que perfora y se va sacando. Y una vez que tenemos la perforación de todos los pilotines, se hormigona. Previo a hormigonar, vamos a colocar la armadura, no sé si se llega a ver, en cada una de las perforaciones, teniendo en cuenta que, por un lado, en los pilotines que van a recibir una columna se dejan los pelos para después vincular esa armadura. En el resto de los pilotines también se deja unos pelos más cortos para vincular la armadura a las vigas de fundación. Y en el hormigonado hay que tener cuidado con lo que les dije hace un ratito, de que no se hormigona el pilotín hasta la parte superior de la base de suelo seleccionado, porque en realidad tenemos las vigas de fundación que van a quedar incluidas en ese espesor. Entonces, para corroborar esto en obra, lo que se hace es una T con madera, una T como la letra T, una madera horizontal, una vertical, y la altura de esa maderita vertical va a tener en cuenta esa altura de la viga de fundación más la plancha de telgopor que nos había recomendado el estudio de suelo. Entonces, en cada una de estas perforaciones, cuando se va hormigonando, se apoya la T, entonces la madera horizontal hace tope con la base, y lo que queda dentro de la perforación es la parte vertical de esa T, que tiene esta medida que nosotros sabemos. Entonces se hace llegar el hormigón hasta la parte inferior de esa T de madera. Y a continuación seguimos con las vigas de fundación y la vereda perimetral. Ven, acá se ve bien que el pilotín ya está hormigonado y no está hasta arriba, sino que acá está la zanja para hacer las vigas de fundación. Para hacerlas, otra vez recurrimos al replanteo que ya teníamos hecho, que habíamos marcado, además de los centros, los filos. Ahora bien, esas marcas nosotros las habíamos hecho sobre el corralito que está a 1 metro de alto, pero ahora yo esa marca la necesito al nivel de la base.
Entonces, para bajarla se utilizan plomadas, se utiliza un listón, se baja esa marca con una plomada, se pone un clavito y se vuelve a tener el hilo, pero ahora al nivel del terreno. A ver si en alguna de estas fotos se ve un poquito mejor. Acá ven que los hilos ahora están tendidos a nivel de terreno. Y después se hace la zanja y se coloca esta plancha de hormigón, esta plancha de telgopor. Y por otro lado, vuelvo a esta foto porque también hay que marcar la vereda perimetral que recomendaba el estudio de suelo, que también se replanteó en su momento. Entonces lo que se hace es bajar los hilos, acá se ve el hilo, se coloca esta madera que va a ser como de encofrado para contener el hormigón que va a venir después, y además estas maderas ya se colocan a nivel, sabiendo el espesor que tiene que tener esa vereda perimetral. Vemos la zanja, y bueno, una vez que tenemos ya todo eso hecho, antes de colocar la armadura, se coloca este film de polietileno de 200 micrones, para impedir que la humedad del terreno ascienda. Y una vez que está todo cubierto con el film, se empiezan a colocar las armaduras. Acá se ve bien, ya tenemos todo cubierto con el film, las armaduras de las vigas de fundación, los pelos que vienen de los piletines para recibir las columnas, y en esta etapa también se coloca la instalación sanitaria, que acá se ve, que va a quedar contenida dentro de este contrapiso. Y por último, antes de hormigonar, lo que se hace son estas fajas que nos indican el nivel hasta dónde tiene que llegar el hormigón. Yo les dije que estas maderas que marcan la vereda perimetral ya se habían colocado a nivel, entonces lo que se hace es tender un hilo de un lado a otro con respecto a estas maderas, y acá hacemos un zoom, se hace coincidir estas fajas, ven, con ese hilo, entonces sabemos que el hormigón tiene que llegar. Tenemos la instalación sanitaria. Y bueno, una vez que ya tenemos todo eso, pasamos a hormigonar. Entonces, el hormigón se bombea a través de esta pluma, la pluma se ubica con un control remoto que dirige una persona, y después otra persona acá lo que hace es tomar el extremo de la pluma y la va movilizando para repartir el hormigón, mientras que también se va distribuyendo con las palas para llegar bien a todas las secciones, y se va hormigonando por fajas. Y una vez que ya está puesto todo el hormigón, ven, esta era la faja que yo les contaba que nos marca el nivel hasta donde tiene que llegar. Una vez que se termina de colocar el hormigón en esa faja, se pasa esta regla para nivelar y alisar bien el hormigón. Acá no sé si llegan a ver que tiene el muchacho como se mucho, eso es para levantar esta malla, la van levantando a medida que van hormigonando, para que el hormigón llegue por debajo también. Bien, hasta ahí sería lo que corresponde a la cimentación. Y pasamos a la otra tarea, que es la mampostería de planta baja. La mampostería es ejecutar los muros, en este caso de planta baja. Y arrancamos otra vez por el replanteo de esos muros. Entonces, tomando como referencia esos clavos que teníamos en el corralito que marcaban el centro de las vías de fundación, como sabemos que ese centro coincide con el centro de los muros, se va a marcar a cada lado de esos clavos medio ancho de la pared en función de el ancho que corresponda, y nuevamente hay que bajar esas marcas al plano ahora del hormigón, porque esas marcas las teníamos en el corralito que está acá arriba, y nosotros ahora necesitamos llegar a este plano. Y se repite lo mismo que les dije para las vigas de fundación, se baja con una plomada y se tienden los hilos.
y siempre chequeando las medidas y las escuadras. Bien, el primer paso para ejecutar los muros es realizar el cajón hidrófugo, que tiene como objetivo impedir que la humedad del terreno ascienda por los muros. Entonces, ven acá está el hilo que nos marca el filo de la pared. Lo que se hace es colocar mortero de cemento impermeable, una capa inferior, 3 hiladas de ladrillo, y después se lo recubre exteriormente formando este cajón hidrófugo. Es importante alisar bien el mortero de cemento impermeable para que no quede porosidad y que eso lo vuelva justamente impermeable. Bueno, acá vemos un poco mejor todo lo que fuimos hablando hasta el momento. Tenemos el contrapiso de hormigón, tenemos el inicio de este cajón hidrófugo, acá vemos la instalación sanitaria que quedó embutida, vemos que se coloca la armadura vinculada a los pelos de los pilotines para más adelante hacer los refuerzos verticales. Y bueno, después seguimos con la ejecución de la hilada de los ladrillos. Para eso lo que se hace es colocar en los extremos de las paredes reglas que están aplomadas para que estén totalmente verticales, sobre las que se ata un hilo uniendo esas reglas, y se puede marcar incluso sobre las mismas las alturas de cada una de las hiladas, y se va levantando este hilo para saber hasta dónde hay que llegar, y además de la verticalidad, lo que vamos a controlar con el hilo es la linealidad de esta pared, ¿no? Y se van realizando entonces así los muros. Como les dije recién, tenemos la armadura de los refuerzos verticales, que después se va a colocar al encofrado, cerrándolo con tablas de madera, y se va a hormigonar. Una cosa importante a tener en cuenta en esta obra es que se utilizaron ladrillos portantes, que quizás uno por ahí a simple vista los puede confundir con un ladrillo hueco, pero como ven acá, la principal diferencia es la disposición de los huecos. El ladrillo portante tiene los huecos de forma vertical, que es lo que le da justamente esta capacidad portante, mientras que el ladrillo hueco no portante los tiene de forma horizontal. Entonces, el ladrillo portante es capaz de soportar su propio peso e incluso recibir cargas, por ejemplo, de un entrepiso, y se puede prescindir de la estructura independiente. En cambio, el ladrillo hueco no es portante y lo vamos a usar para ejecutar los cerramientos o los muros divisorios, y sí o sí necesitamos la estructura independiente. Aunque tienen menor peso, entonces en los casos donde no necesitamos esa capacidad portante, se usan porque estamos cargando menos a la estructura, porque son menos pesados. Una cuestión importante también a la hora de ejecutar los muros es realizar correctamente los dinteles que surgen cuando tenemos una abertura en la pared. Entonces necesitamos que las cargas lleguen correctamente hacia los extremos. Para eso, lo que se va a hacer es colocar un fondo con tablas que se fija a la pared con un listón, y se va a apuntalar colocando en la parte inferior cuñas de madera. Se coloca la mezcla y hierros que se hacen sobrepasar la abertura por lo menos unos 20 centímetros aproximadamente. Acá en la foto podemos ver, está un poco en el fondo, pero bueno, acá se ve que está la tabla de madera, está apuntalado, y bueno, sobre el fondo de madera, todo esto que les dije recién. Y a continuación, una vez que ya tenemos hecha la altura del muro, continuamos con la ejecución del encadenado superior, que brinda mayor rigidez. Entonces, lo que hacemos es colocar la armadura del encadenado superior,
y después el encofrado cerrándolo con maderas, y más adelante lo vamos a hormigonar. En este caso, hay que tener en cuenta que en el encofrado, la tabla de madera del lado interno no la hacemos llegar hasta la parte superior del encadenado, porque, ahora les voy a explicar un poquito más adelante, va a recibir las viguetas del entrepiso, y es importante que apoyar las viguetas en el encadenado. Entonces, si eso estuviera hasta arriba de todo, no podríamos introducirlas. Por otra parte, esta vivienda también tenía un sector en donde se hizo la estructura tradicional, digamos, independiente, con columnas, vigas y losa maciza de hormigón. Entonces, previo a ejecutar la losa, ejecutamos las columnas, colocando el encofrado, la armadura correspondiente, se hormigona, y luego las vigas, nuevamente con el encofrado, la armadura correspondiente, y hormigonando. Con respecto a la losa de entrepiso, como les dije recién, en este caso se tienen dos modalidades en esta vivienda. En un sector hay una losa de viguetas que va a estar formada por un ladrillo bloque de telgopor, por las viguetas de hormigón pretensado, una capa de compresión y la malla de repartición. Las viguetas se colocan paralelas a la luz más corta de la losa, y entre las viguetas se van colocando estos bloques de telgopor, y es importante, como les dije recién, acá tenemos un zoom, que las viguetas se coloquen dentro, por lo menos 7 centímetros, en este caso de las vigas de encadenado. Entonces, cuando uno pide las viguetas, tiene que considerar el largo de la luz que va a cubrir, más este largo extra para poder apoyarlas a cada uno de los lados. Las viguetas se comercializan en largos que van de 10 en 10 centímetros, entonces uno calcula y pide el largo necesario. Entonces colocamos las viguetas, colocamos los ladrillos de telgopor, viendo que quede bien la disposición en todo el largo de la losa, se apuntala para evitar que esto se curve, y luego se coloca en la parte superior, como pueden ver acá, la malla de repartición, para más adelante hormigonar y hacer la capa de compresión. Por otro lado, como les dije, en este caso, en un sector se hizo una losa maciza de hormigón armado, para lo que, en primer lugar, se hizo toda la estructura que va a contener el encofrado de esta losa, apuntalándolo. Después se colocó, en este caso, se colocó un fenólico, porque como esta losa iba a quedar a la vista, era necesario que el hormigón quede prolijo. Se coloca la armadura correspondiente de la losa, que acá podemos ver un detalle donde se ven separadores plásticos que tienen como objetivo separar la armadura del encofrado para permitir que el hormigón llegue por debajo de la armadura y materializar entonces el recubrimiento correspondiente para proteger a esa armadura. Se coloca también la instalación eléctrica, que va a quedar embutida, y una vez que tenemos todo listo, pasamos a hormigonar. El hormigonado es de la misma manera que les conté en el paso anterior de la cimentación. Se bombea el hormigón a través de la pluma, se sostiene, se va distribuyendo con las palas, y una vez que se cubrió toda la losa, se nivela y se alisa. Ahí podemos ver un poco mejor cómo se va haciendo toda esta tarea. Ven acá, tenemos por un lado esta losa que es de viguetas, y esta es la losa de hormigón armado. Y acá, a modo de resumen, tenemos el avance de cada una de estas etapas que fuimos viendo. Esta sería la de los pilotines, donde vemos
las perforaciones. Ven, acá se aprecia bien el corralito que les contaba, con el que trabajamos constantemente para cada una de las etapas. Las perforaciones de los pilotines, se ven las armaduras colocadas, se va hormigonando. Una vez que está hecho eso, las zanjas para las vigas de fundación, nuevamente con el corralito. Acá vemos el límite de la vereda perimetral que nos pedía el estudio de suelo. Lo mismo, pero ya con el film de polietileno y las armaduras. El inicio del hormigonado. Ahí vemos el avance en la construcción de los muros. El inicio para realizar las losas de entrepiso. Ahí vemos bien cómo están dispuestas las viguetas. Lo mismo para las losas de hormigón armado. Y bueno, eso es todo, el resumen de lo que pude ver yo y lo que pude aprender yo en mi práctica profesional, que bueno, es como un pantallazo más que nada, es un pantallazo de las distintas etapas, y como les digo, esto después lo van a ver en muchas materias. Fundamentalmente mi práctica por ahí se relaciona con tecnología de la construcción, que si no me equivoco está en cuarto año. En esa materia ven cada uno de estos pasos mucho más a fondo. Después, bueno, tienen geotecnia con toda la parte de los suelos, cimentaciones, es otra materia donde van a ver cada uno de los tipos de cimentaciones, para qué se usan, cómo se hace, cómo se calcula. Bueno, estructuras de hormigón desde ya, análisis estructural, ahí van a hablar del hormigón pretensado, que bueno, recién les mencionaba las viguetas, y bueno, las instalaciones, que tienen instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, así que es como un resumen de varias materias. Bueno, muchas gracias, Carla. Muy buena tu presentación. Bueno, espero que les haya servido. Más que nada que les haya sido gráfico y de ver fotos. A mí por lo menos me pasaba cuando recién empezaba la carrera, que había muchas cosas que no las sabía, y bueno, me parece que por ahí verlo en fotos está bueno para entenderlo un poco mejor. Muchas gracias, Muy bueno, profe. muy bueno. Y también, digamos, Carla es un muy buen ejemplo para tanto los chicos como las chicas que no vienen de una escuela técnica, vean que al final de la carrera eso, la verdad, no se diferencia para nada, digamos. Todos terminamos siendo tanto ingenieros como ingenieras civiles, y la verdad, digamos, siempre en el primer año pasa esto, y vean que Carla es el claro ejemplo de que eh, al final de la carrera todos somos ingenieros. Ahí hay un par Sí, de... tal cual. Por lo menos a mí me pasó eso, lo que dice David. Yo no terminé en una escuela técnica, así que el primer año por ahí me costó un poco más que a los técnicos, porque era lógico, había muchas cosas que no las sabía y las tuve que aprender. Pero bueno, después a la larga ya nos vamos nivelando entre todos, también nos vamos ayudando. Eso tiene nuestra facu, la verdad que son en general cursos chicos y que entre todos siempre nos vamos ayudando, que está buenísimo tener un grupo de compañeros. Sí, a ver, acá hay en el chat, hay una... Bueno, ahí después fíjate, Carla, ahí te están diciendo muy buena la presentación. Joaquín, acá el Ah, el tema de las chat. máquinas. Sí, Joaquín, siempre es, en lo que es movimiento de suelo es súper recomendable utilizar la máquina vial que sea la adecuada. Ya vas en algunas materias, equipamientos de obra, eh, y sí, las máquinas viales juegan un rol muy importante en las construcciones civiles. Y se pueden dar en cualquier tipología, clase
y magnitud de obra. Sí. Acá, Fabián, Eso también, perdón. no, adelante. No, les iba a contar que, por ejemplo, si alguno hace la electiva de carreteras, por ejemplo, ahí se ven las máquinas viales específicamente para ese tipo de obra. Así que también está bueno. Varía, ¿no? En función de lo que uno necesita. Bien, decía, acá Fabián, Fabián Vázquez pregunta la duración de la obra. Yo no estuve hasta el final de la obra, pero más o menos lo que duró mi práctica, que fue todo lo que yo fui documentando, habrán sido 3 meses o un poco más por ahí. 3 meses creo, aproximadamente. Pero bueno, vieron que no les mostré el final, porque esa obra después continuó. Pero bueno, yo les muestro lo que vi en la práctica, que es hasta donde llegué. Así que más o menos fue ese el tiempo. Sí, hago una aclaración para Fabián, este tipo de obras de estas magnitudes, estas viviendas, más o menos duran de 8 a 10 meses de obra, aproximadamente. Bueno, no sé si tienen alguna consulta más para aprovechar. Sí, disculpe. A mí me ha quedado una duda. ¿Las vigas de arrastramiento y los pilotines se utilizan para contener a los suelos expansivos? En realidad, los pilotines son la fundación, o sea, es por donde vos vas a transmitirle la carga al suelo que viene de toda la estructura. Después los vinculás con las vigas de fundación. El tema de los suelos expansivos, acá particularmente, lo que se había propuesto era lo de la vereda perimetral para alejar el suelo lo más posible de la estructura. Así que está más que nada apuntado por ese lado. Sí, aclarando también, hay que tener en cuenta de que lo que hace con este tipo de fundación, por eso vean que era una fundación de 3 metros de profundidad, es, digamos, distribuir las cargas o hacer llegar todas las cargas de la vivienda por debajo de esos suelos expansibles. Y por otro lado, Claro. lo que se hace es, de alguna forma, con el gopol y con todo lo demás, tratar de que con las variaciones que tenga el suelo en su volumen no afecten la construcción, sino que haya, digamos, alguna suerte de junta de dilatación entre la estructura y el suelo. Y por otro lado agrego que las vigas de fundación lo que tienen que hacer es atar todos los pilotines para que trabajen de forma conjunta y no de forma individual. Entonces, eso también es una de las funciones de la viga de fundación. Y además de transmitir las cargas de las mamposterías o paredes. Uh-huh. Bien, ¿alguna consulta más? Por curiosidad, nada más quería saber si hay alguna manera en especial de unir los pelos de los pilotines con las columnas, con la estructura de la columna. Perdón, ahí. Sí, se escucha. ¿Quieren, no sé, yo si quieren le doy mi punto de vista, después a Carlos, querés empezar vos, no hay ningún problema. Se me cortó. No sé si... a ver si Bueno. repitan. Sí, se escucha, pero ya anda medio trabado. Me parece que tiene poca internet. Yo hablo medio trabado, puede ser, porque mi internet es medio flojo, por eso. Bueno, acá Rodrigo hablaba acerca de la vinculación entre la armadura de los pilotines y la armadura de las columnas. Después vas a ver, Rodrigo, que
se requieren de longitudes mínimas de anclaje y de empalme. Entonces, eso es algo que se estudia en la materia de estructuras de hormigón y, digamos, por lo general, depende también de la solicitación a la cual va a estar sometido el elemento estructural. Hay un número muy grueso que dice que los empalmes tienen que ser, por ejemplo, en zona comprimida, equivalente a 60 veces el diámetro, en zona traccionado, equivalente a 80 veces el diámetro de la armadura que se está uniendo, pero por lo general en obra se deja de 50 a 60 centímetros como para poder empalmar esas armaduras. Y es el empalme por justaposición, ¿sí? No sé si me pueden llegar a ver, pero así es el empalme por justaposición y se ata una armadura con la otra. Después, otra consulta de Mariano. ¿Los pilotines son mejores que la zapata o eso lo determina el estudio de suelo? No es que sean mejores, sino que en función de, como les decía, para eso hacemos el estudio de suelo, en función de las propiedades que tenga ese suelo y también de las características de la estructura, se usan distintos tipos de fundación. En este caso, como hablábamos de la presencia de los suelos expansivos y de que quizás la resistencia del suelo estaba en un manto que es más profundo, se optó o recomendaron este tipo de fundación. Después, a ver, acá Fabián Vázquez habla sobre la indicación del norte en el plano. Acá, Fabián, lo que te voy a dejar una tarea para el hogar en función de la distribución de los locales de primera categoría. Después fíjate cuál es la mejor orientación que podés llegar a recomendarlo. Pero bueno, por lo general en los planos de obra no se suele colocar. Así que bueno, si les parece bien, si no tienen más preguntas, hacemos un pequeño intervalo. No sé, Natalia, ¿qué te parece como para después continuar con los trabajos prácticos? Dale, sí, 10-15 minutos y así no se hace mucho más largo y continuamos. Dale, perfecto. Bueno, muchas gracias, Carlos.